Bueno, soy Alan Rodríguez. Estoy en el dormitorio de mi piso. El piso es propiedad mía. Está a mi nombre. Estoy pagando una hipoteca. Estoy emitiendo desde la provincia de Granada, Andalucía, España. Entonces, como mi vida la cuentan todos muy mal, mi familia, el grupo de amigos que tuve en el colegio, en la universidad, en la barriada, yo voy a contar lo que yo recuerdo de mí, porque yo hay cosas que cuentan de mí de que yo no sé lo que están hablando. Vamos a empezar. Mira, yo nací el 30 de abril del año 1976 en Jerez de la Frontera, Cádiz, Andalucía, España, en el hospital de Jerez. Nací o viví hasta los 3 años en la barriada de San Telmo. A los 3 años, cuando yo tenía 3 años, mis padres se fueron de allí. Se fueron a la barriada de La Granja. La barriada de San Telmo es donde está lo que llaman el MOPU. Los pisos de protección social del Ayuntamiento de Jerez. Entonces yo no nací en el MOPU. Pero en el MOPU, en esos pisos del MOPU, vivía la familia de mi madre. Los hermanos y la hermana de mi madre. Y en San Telmo tengo yo todavía familia. Tengo una tía con unas primas y unos primos. Esta tía, no voy a decir el nombre, es la mujer del fallecido Juan Luis, hermano de mi madre. Y ella vive, creo que vive todavía con las primas pequeñas, con unas primas pequeñas que tengo yo. Creo que vive todavía con algunas. No sé si vive todavía allí. Pero ella vive allí, creo. Y allí vivía mi prima María Jesús, la prima segunda por parte de madre, y su familia, que se casó con un policía nacional, al que yo conozco, de La Granja. Que da la causalidad de que el policía nacional estaba en mi instituto en La Granja. Yo voy a ir contando poco a poco todo. Bueno, la barriada de La Granja, en el año 79, cuando yo vivía allí, yo ya desde el año 79 tengo recuerdos, que yo me voy acordando de cosas de esa época y de ese tiempo y de ese año. Tengo recuerdos ya que lo voy a contar aquí. La barriada de La Granja estaba en mitad del campo, a 3 o 4 kilómetros del centro urbano de Jerez. Y no tiene nada que ver hoy la barriada de La Granja con lo que era hace 40 años. Aquello era una barriada obrera con tintes marginales, ¿vale? Y San Telmo, un barrio obrero, muy peligroso y uno de los más marginales de Andalucía. Y La Granja es uno de los barrios que es menos peligroso, pero también es uno de los barrios marginales de Andalucía. Vamos, si tú le dices a un jerzano que tú eres de La Granja, te miran mal. Y si te dicen que eres de San Telmo, te escupen en la cara. Pues yo nací en San Telmo y me considero de La Granja y de San Telmo. Yo recuerdo, con 4 años que tenía yo, cuando mi madre se quedó embarazada de mi hermana. Yo tengo una hermana nada más. Somos dos. Yo y mi hermana. Yo recuerdo que mi madre se le ponía la barriga grande y sentada en el sofá de la salita, que teníamos una salita y un salón, que la salita era un dormitorio, que había 3 dormitorios en la casa, porque la casa de La Granja tenía 80 metros cuadrados y tenía 3 dormitorios. Y mi madre puso una salita en uno de los dormitorios y ella estaba, recuerdo yo, con 4 años, que mi madre estaba embarazada
Y estábamos mi padre, mi madre y yo con 4 años. Y decía mi madre, mira, Abraham, esta está tu hermana, que está dando patas en la barriga. Yo con la mano, le ponía la mano a la barriga a mi madre y se notaba los golpes de mi hermana dentro de la barriga de mi madre. Eso me acuerdo yo todavía. Y cuando mi madre fue yendo a casa de una de las hermanas de mi padre, que la hermana de mi padre vivía por San Benito, pero no vivía en San Benito, vivía en otro, cerca, entre San Joaquín y San Benito, en el Almendral. A mi madre rompió agua y la llevaron al hospital. Y estuvo 6 o 7 días en el hospital. Y cuando salió del hospital, me dio mi madre, mira, Abraham, esta es tu hermana. Y yo me recuerdo haber visto a mi hermana así, en los brazos de mi madre, con la carita así, mirándome. Yo con 5 años. Mi padre en aquella época. Mi padre trabajaba en el Rumasa, lo de Ruiz Mateo. Y mi padre, según me cuenta él, y lo que yo sé después, militó en la Juventud Obrera Católica y en la Unión Sindical Obrera, que era un sindicato socialdemócrata católico. ¿Eh? Él fue delegado sindical y él fue el que firmó el convenio del metal en Cádiz, uno de los que lo firmaron. Entonces a él, el propio Felipe González Rumasa, ya debido a que él era delegado sindical, lo expulsan de Rumasa y, que es lo que yo estoy contando, porque mi vida la cuento muy mal, mi padre con unos compañeros del trabajo de Rumasa deciden primero montar una cooperativa del metal, porque él era electricista y los compañeros eran electricistas. Él trabajaba en el sur, Eléctricas del Sur, de Rumasa. Entonces llegó allí uno y les convenció para montar una cooperativa entre todos ellos en Chipiona, una cooperativa rural, de cultivo y venta de flores en invernadero. La cooperativa fue bien un tiempo, pero al cabo de 6 o 7 años se pelearon, cada uno cogió por su lado y la cooperativa se disolvió. Mi padre iba con sus compañeros desde la granja a Chipiona y da vuelta todos los días en coche. Cada uno iba por su cuenta. Y los compañeros de mi padre, muchos vivían en Santero también, en el barrio donde yo nací. Y siguen viviendo allí. Bueno, yo cuentan mi vida muy mal en el colegio, los compañeros del colegio. Yo me acuerdo perfectamente todo lo que me hicieron en el colegio de la Sagrada Familia de los Jesuitas, en el barrio de San Benito. Y lo voy a contar aquí. Yo entré con 4 o 5 años, creo, o 6, en secundaria. No, en secundaria no, en EGB, Educación General Básica. Y entré en un colegio que era concertado, de la Compañía de Jesús, pero que allí no había sacerdote. Allí había educación católica, la enseñanza general básica, que es lo que yo cursé allí, y eso es lo que yo cursé allí. Allá había más cosas. Es decir, el colegio existe todavía, el colegio está en San Benito, en Jerez de la Frontera. Y yo me tenía que desplazar con mi hermana, que también entró allí, desde la granja en autobús escolar a San Benito. Y me tenía que levantar a las 10 de la mañana para coger el autobús. El autobús escolar. Que todavía me acuerdo del careto del chofer. Me levantaba a las 7 de la mañana, terminaba, porque yo comía en el comedor escolar junto a mi hermana, que ya contaré ahora. Terminaba a las 6 de la tarde, porque era jornada continua, como por lo que voy a contar ahora.
Y a las 6 de la tarde me recogían el autobús escolar y me devolvía para la granja. Yo llegaba a mi casa a las 7 o las 8 de la tarde. Y yo lo que hacía era, por lo que hacían los niños de su edad, de mi edad. ¿eh? Yo me iba a la calle y yo conocía al grupo de amigos que yo salía, que se metieron en la droga. Pues yo a esa gente los conozco desde que yo tenía 3 años. A los mismos, yo tengo 49 años, ya en abril del año que viene. Hoy estamos a 11 de junio de 2025, el 30 de abril de 2026 cumplo 50 años y yo conozco al grupo de amigos de la barriada desde siempre. ¿eh? Desde que tenía 3 años los conozco y los conozco muy bien. Bueno, pues yo jugaba en la calle y me ponía a estudiar. En la calle de la barriada. Me ponía a jugar fubito, arcoé, al esconder. Había allí como un terreno donde había unas canastas y jugábamos al baloncesto. Que yo siempre me he gustado con la misma gente. Con el mismo grupo de amigos. Pasa que yo ahora mismo no me hablo con ellos. Ni pienso que me vaya a hablar más. Me hablo con uno o dos. Pero ya no me hablo con más. Con ninguno. Con el grupito de los 3 hermanos, esto, que no voy a decir cuál, que el hermano de ellos es gay, con esos 3 no me hablaré nunca más. Me hablo con unos cuantos, pero nada más. Con esos 3 en especial no me hablo tampoco. Con los 3 hermanos, con esa gente no me hablo yo más. Nunca me hablaré más. Bueno, como iba contando, en el colegio de la Sagrada Familia, el SAFA, los profesores me empezaron a hacer moving. Me expulsaban de clase, me pegaban. Una vez, un profesor, don Juan, que yo no sé ese hombre dónde estará, si me está escuchando, yo me sigo acordando de él, me pegó 2 puñetazos en la cara. Me dijo, tú te ríes mucho hoy en mi clase. Él creo que daba historia. Creo, recordar. Ven, sal conmigo. Y tú también. Un amigo mío, que estaba yo sentado con él. Que era un amigo mío que yo conozco, que no voy a decir nombre. ¿Tú de qué te ríes? ¿Te estás riendo de mí? No, yo, don Juan, yo no me río de usted. ¿No? ¡Bim! 2 puñetazos. Y hace el otro que está al lado. ¡Pium! Para casa de su madre, que vivía en San Benito. Y empecé en sexto de GB. El director decía que yo no hacía la tarea. Que yo no la aprendía en clase. Entonces cogía a un grupo de alumnos y los mandaba todas las mañanas al despacho, a su despacho, al despacho del director, a ver yo qué es lo que hacía de tarea. Eso, como se puede hacer a un niño de entre 6 y 13 años, es acoso escolar por parte de los profesores. Pues todo eso me ha pasado a mí. Otro profesor, estaba mirando yo por la ventana, en la calle, en la ventana hacia adentro, que no se veía nada, porque estaba sin la persiana. Viene y me hace un pellizco en la barriga. ¡Que mira! Pues todo eso lo pasó yo, cuando yo era un niño. Mis propios padres. Y me tiraban de las orejas. Y me pegaban con una regla. Mis propios padres, cuando veían que yo traía lecciones del colegio, intentaron denunciar al director y a los profesores. Mis propios padres. Y el director se negaba a aprobarme. Se negaba a aprobarme el curso de GB. Y le dijo mi padre, mi propio padre, si usted catea a mi hijo, le pongo una denuncia en el juzgado. Eso me enteré yo después, años después. Porque no me querían echar del colegio simplemente porque yo les caía mal. Y me pegaban, hicieron acoso escolar los profesores.
Y una vez estaba yo en el comedor y uno de los alumnos me dice, mira, Abraham, tú lo único que puedes hacer es suicidarte. Un niño de 8 años a otro de 7, que se llama Dani. No, había dos Dani en el curso, de mi clase. Pero no, es uno, este Dani que yo estoy hablando es uno que ahora es profesor. ¿Eh? Porque los dos son profesores. Uno de la Universidad de Cádiz y otro de secundaria. Pero yo no digo el de la Universidad de Cádiz. Yo digo el de la educación secundaria. De bachillerato. El de bachillerato me dijo, ¿por qué no te suicidas? Con 8 años. Cuando yo tenía 8 años y él tenía 8 años. Ese era el ambiente que se respiraba allí. Eso pasó en los años 80 del siglo XX. Por parte de la iglesia. Bueno, mi hermana y yo comíamos en el comedor escolar. Y yo veía que a otros niños, los propios profesores de Safa les pegaban. E incluso llegaron a obligar a un niño que había devuelto la comida, que había escupido la comida porque no le gustaba, un niño de 6 años, le cogieron la comida que había masticado y se la metieron en la boca y empezaron a pegarle para que se la comiera. Eso lo he visto yo. Y mi hermana también. Y pegarle, eso fue una ocasión. Y en otra ocasión, pegarle un niño, don Jesús, un profesor con gafas, a un niño para que comiera en el comedor escolar. Y estábamos todos los niños acojonados de esta gente. Bueno, después del fracaso de la cooperativa, donde estaban trabajando mis dos padres se encontraron con 45 años, con dos hijos, con dos niños en el mundo. Mi padre sin trabajo, sin el subsidio de desempleo, sin la prestación de desempleo y sin el subsidio, sin ninguna ayuda económica por parte del Estado. ¿Qué pasó? Que tuvimos que comer del banco de alimentos y de la popular, como le llamaban en Jerez. ¿Eh? Yo he comido pan duro de la panadería que nos daban y teníamos que tostarlo. No comíamos nunca carne. Lo único que comíamos era legumbre que nos daban en el banco de alimentos de la Caritas. Con un trozo de chorizo, un trozo de chorizo así, con una olla de zinc para los cuatro. Y hace días, no hace días fui a pescar, sino hace días que el pescadero no las quería y se las daba a mi madre. Y decía mi madre que comíamos pescado. Mi padre, ¿qué pasó con él? Mi padre le daban flores que ya sobraban de chipiones, que nadie las quería. Iba mendigando por Jerez, vendiendo las flores. Y nadie le compraba. Y mi madre trabajaba en un taller de costura. Y cuando echaron a mi padre de Rumasa, de Lesú, le dieron una indemnización de 5 millones de pesetas o 3 millones de pesetas. Con eso pagó el piso y lo que hizo fue estudiar grado asociado. Que le pagaba la ayuda, un dinero, mi tía Isabel Rodríguez, para que pudiera estudiar en la universidad, allí en Cádiz. Y terminó la universidad. Y estuvo trabajando de secretario en varios negocios. Y después él abrió con mi tío Manolo, el hermano de mi madre, un despacho de grado federal. Pero eso duró décadas. Desde los 45 hasta que mi padre terminó la carrera y abrió el despacho de grados sociales. Mi padre abrió el despacho de grados sociales con 50 años, con la edad que tengo yo ahora.
y empezó a ganar dinero y no lo abrió en el Parque Atlántico, ¿eh? Lo abrió en otro lado. Y empezó a ganar dinero muy poco después, mucho después. O sea que nosotros vivíamos todavía en la granja y era mi padre social. Bueno, yo sigo hablando, por eso yo soy agnóstico, será como lo llamaba, como yo tengo antepasados comunistas. El psiquiatra de Franco decía que había un gen rojo. ¿Eh? El que era comunista salió comunista. Y el hijo salió comunista y el nieto y el bisnieto salían comunistas. Que decía que era genético. No sé. Él era catedrático en psiquiatría. No sé si eso será verdad. Bueno, yo soy agnóstico y ya saben por qué. ¿Eh? Yo me he leído 4.000 libros de todo tipo de temáticas. Ya hablaré más a fondo. Bueno, mis padres me llevaban a la parroquia que hay en el barrio de San Juan de Dios, que es otro barrio obrero, que también marginal. Bueno, marginal, mira, la parroquia de San Juan de Dios está en el barrio de San Juan de Dios, que San Juan de Dios, hará unos 20 años, entró la Policía Nacional para detener a un narcotraficante que estaba allí vendiendo drogas. Entró con varios coches de patrulla y salió en medio barrio de San Juan de Dios a pegarle a la policía para que no detuvieran al narcotraficante. Y se lió allí una del copón. Eso fue hace 20 años. Pues allí iba yo a hacer, a la parroquia de San Juan de Dios, iba yo a estudiar catecismo católico. A hacer catequesis. Con la gente de la Juventud Obrera Cristiana. O Juventud Obrera Católica, la JO. Y los de Acción Católica. Pero esta gente eran de la teología de la liberación, aceptaban el marxismo y aceptaban la teología de la liberación de la izquierda sandinista. Porque allí vino un misionero de Nicaragua una vez, que yo estuve allí 4 o 5 años estudiando, a hablar sobre la experiencia sandinista. Eso fue en los años 80. Porque yo terminé la catequesis en 3 años, 4. Y hice la comunión voluntariamente, porque yo quería hacerla. Yo en la parroquia de San Juan de Dios no tuve problema ninguno. El único problema que tuve, a mí no me pegaban ni me agredían, ni me chillaban. Me trataban correctamente, con respeto. El único problema que yo vi, que yo no hice ningún amigo, y los catecistas me trataban con respeto, pero no he vuelto a saber más nada de ellos, después de que yo hiciera la comunión. Yo hice la comunión con 13 años. Vino mi familia, mis padres, los hermanos de mis padres, el hermano de mi abuelo que es sacerdote católico, estuvo allí. La hermana de mi abuelo también, por parte de padre, también con el marido, que el marido era gitano, ya se murieron todos, los 3. Eso fue en el año 89. ¿Eh? No hubo convite, sino que yo invité, con la paga que me daba mi padre, una pequeña parte, que no era nada. Y mi padre pagó una cena en un bar cualquiera. No hubo ningún convite. No hubo celebraciones por todos los actos, ni yo me vestí de marinero. Yo iba vestido con un jersey y un pantalón vaquero. Con un Nike de la COP. Y un pantalón vaquero, ya está. Fuimos a un bar a cenar, estuvimos hasta las 11 de la noche. Cada uno pidió unas tapas y una cerveza, el que la pudiera, o un Coca-Cola, mi primo, o una Fanta, y se acabó. Pues eso es parte de mi vida. No como la cuenta. Que todo lo que cuentan es mentira. Porque a mí nadie me conoce.
Se lo inventan la mayor parte. Y lo que no se inventan es mentira. ¿Eh? Pues ya sabes.